Bueno, estamos un rato más por CX30 Radio Nacional. Seguimos en este programa que dimos en llamar En Dónde Estamos. 11:30 AM es la sintonía de aire de la radio. Radionacional.com.uy es por web, es decir, por internet. También estamos en nuestra web Libertas, www.libertas.uy. En Facebook, ahora mismo, estamos saliendo en vivo. Es En Dónde Estamos, es nuestra cuenta, nuestro dominio. Ese es el nombre, precisamente el del programa, En Dónde Estamos. Te podés comunicar con nosotros al 093-829-272. 093-829-272. Estamos en Twitter, @ en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, que es en el que subimos luego todo este material seccionado, fragmentado, columna por columna, ordenadamente, como lo hace de modo impecable Mariana Peralta. Mirá en dónde estamos, se llama. Y también tenemos nuestros audios, también editados a modo de podcast, como lo hace impecablemente Alejandro Barreto. E impecablemente transmite ahora en directo, en vivo, el señor Damián, que está, bueno, acompañándonos en esta tarea periodística que tanto queremos, que tanta responsabilidad nos imprime, que tanta adrenalina en el día a día cuando salimos al aire a conversar con ustedes. Y uno a veces se pregunta, no, a veces no, siempre, ¿y cómo voy a encarar este tema? ¿De qué modo lo voy a plantear? ¿Cuál sería el modo más efectivo de que el mensaje realmente llegue? Porque se trata de eso, de transmitir, de comunicar, que el receptor experimente esa naturaleza de recibir el mensaje y luego dar la devolución, como muchos de ustedes lo hacen. Yo les agradezco, pero infinitamente, el cariño que manifiestan por el programa día a día, la cantidad de mensajes, de respuestas que nos van llegando por Messenger una vez concluido el programa. Ya ahora mismo sé que están llegando mensajes por Facebook, respuestas, comentarios, y así también a nuestro WhatsApp. Por eso te repito el número 093-829-272. ¿Sabes qué? Se había publicado en la BBC de Londres un hecho que había sido histórico en Cuba, que había sido, bueno, inusitado. Es el tema del legado de los Castros, ¿no? Cuando dejan el poder. Después de fallecido Fidel Castro, perpetuado décadas en el poder, bueno, su hermano Raúl Castro decide abandonar el poder, abandonar ese poder político omnímodo que desarrollaron los Castro en la isla. Y se publica en esta nota de la BBC el legado de Raúl Castro, 5 cosas que el hermano de Fidel cambió durante sus años al mando de Cuba. No son grandes cambios, ¿no? Es cambio de nombres. Bueno, una era postcastrista, dice la BBC, acaba de comenzar en Cuba, una era postcastrista. Como si eso hubiera sido un gran viento de cambio. Y en definitiva, resultó en la nada, con un Miguel Díaz-Canel que no tiene respaldo popular, hay una fortísima y clara desconexión entre el pueblo y esta dictadura cubana. Díaz-Canel no tiene ninguna representatividad, inclusive dentro del Partido Comunista. Raúl Castro confirmó que a partir de este viernes, dice esta nota de aquel entonces, publicada por allá por el año 2018, bueno, cuando deja el gobierno en manos de Miguel Díaz-Canel, dice esta nota en aquel entonces, Raúl Castro confirmó que a partir de este viernes abandonaba la jefatura del Partido Comunista Cubano, el máximo órgano de dirección de la isla, el último bastión del poder político que ocupaba tras renunciar a la presidencia de 2018. Un anciano ya, ¿no? Ya vivieron todo lo que tuvieron que vivir, ya gobernaron, ya dictatoriaron, si vos querés, si me permitís el neologismo, todo lo que tuvieron que dictatoriar, con presos políticos, con militares también escondidos y presos, con secuelas terribles de aquellos comandos militares que mandaban al África, también buscando injerencia cubana en ciertos gobiernos corruptos este, africanos, planteando ahí la revolución socialista. Hay de todo en Cuba y cuando se desclasifiquen documentos, hoy escuchaba a una periodista cubana que vive en España, hay cosas terribles que están escondidas, ¿no? Cosas muy terribles vinculadas, bueno, a miles y miles de personas que sufrieron torturas, desapariciones forzadas, flagelaciones.
Y ni que hablar la terrible violencia aplicada en el día a día a un pueblo que no tiene libertad de expresión y que se va a expresar de todas maneras. La gran pregunta antipática es si estas movilizaciones van a redundar en un ejercicio, en una gimnasia de un gobierno que no les hace caso y sigue gobernando a su manera, bajo la más ortodoxa forma de gobernar un Estado socialista marxista, como está pasando en Venezuela, donde Maduro sigue enquistado en el poder y todos sus secuaces, sin hacerle caso a movilizaciones, a migraciones. ¿Y qué pasa también con la presión internacional? Otro gran tema. ¿Hasta dónde puede, digamos que la Unión Europea, por ejemplo, distintos países del continente latinoamericano, presionar a ese gobierno para que tome la decisión de abrir a nuevos caminos políticos, de democratizar Cuba? Es impensado para un régimen de estas características hablar de democratizar, es decir, de abrir el panorama político a distintos partidos políticos, a distintas corrientes de opinión, que seguro las hay. En lo que a mí se refiere, dice en esta nota el ex dictador, concluye mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista Cubano con la satisfacción de haber cumplido, te dicen, y la confianza en el futuro de la patria con la meditada convicción de no aceptar propuestas para mantenerme en los órganos superiores de la organización partidista. Es buenísimo, viste, Raúl Castro. Es una persona de bien, muy humilde, que decide apartarse, dar un paso al costado y dejar a Miguel Díaz-Canel, un hombre más joven, bueno, en esa presidencia del Partido Comunista y en esa presidencia cubana, que hoy se está conversando mucho de si va a seguir o no, porque no tiene ninguna representatividad. Tampoco va a cambiar mucho la cosa. Se habla de un tal Laje y de otra personalidad que es más bien un economista que está muy por fuera de lo partidario, es un hombre que trata de ayudar en la parte económica, y si se habla de esa gente es porque ya la cosa está muy complicada, no hay ninguna posibilidad de verdadera renovación y de entablar un contacto real con el pueblo cubano que se siente absolutamente no solo desprotegido, sino agredido en la integridad de sus derechos como personas. Hay que preguntarse qué pasa ahí, ¿no? Con la mentada autonomía de los pueblos. ¿Qué pasa ahí con la soberanía popular manifestando ya colectivamente, de modo masivo, la desautorización a un gobierno? ¿Qué pasa cuando un pueblo se manifiesta abiertamente y reitera esas manifestaciones, no solo físicamente en las calles, sino también en las redes sociales? Redes sociales que son censuradas, son perseguidos, manifestaciones que también son violentamente abortadas, perseguidas, porque no olvidemos que en Cuba este régimen se pudo perpetuar porque se instaló una policía muy precisa, barrio por barrio, que cualquier cosa que sucediera extraña al régimen era rápidamente denunciada. Hay una vigilancia muy cercana, muy estricta a los vecinos cubanos en toda la isla, y eso provocó también un estado colectivo del miedo, profundo miedo por generaciones cubanas de no hacer nada, no decir nada contrario al régimen, porque marchabas preso, y así tu familia, y te complicaban las cosas. Se aplicó en Cuba lo que se había aplicado en la Alemania socialista, en la Alemania del Este, que era esa pequeña fracción de Alemania cuando el muro, que queda bajo la égide, digamos, del régimen soviético, sin ser alineada a la Unión Soviética, pero sí replica el modelo marxista-leninista, socialista, esa Alemania. Bueno, aplica una de las policías de inteligencia y de persecución de la ciudadanía alemana más sanguinarias, pero a su vez más expertas y más desarrolladas en la tecnología del espionaje, la llamada Stasi. La Stasi es el modelo que va a replicar la policía de inteligencia cubana en la propia isla y fuera de la isla. Por eso era un síndrome muy común ver cubanos que no se animaban a hablar décadas atrás, a hablar mucho de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque tenían miedo de tener algún micrófono prácticamente indetectable en sus ropas, por tener algunos micrófonos o filmación en la casa donde habitaban, por estar vigilando a quienes también
habituaban compartir con ellos la vida que van llevando en otros países, como acá en Uruguay. Todo eso es un fenómeno que lo vamos a tratar también como una actualidad, como una realidad. ¿Cómo está hoy viviendo el pueblo cubano esa vigilancia de ese Estado fuertemente policial, que vigila sus vidas, que las controla como aquella Stasi alemana controlaba a aquellos alemanes y que incluso los perseguía por el mundo? Bueno, en Cuba pasa exactamente lo mismo. Y qué paradoja además de que plantea estos regímenes deshumanizantes, ¿no? Porque así como persiguen a la gente, así como la tienen encerrada en una isla y encerrada en su pensamiento, en su posibilidad de expresión, también los persiguen cuando salen a trabajar, cuando se van de la isla, y los médicos, enfermeras, enfermeros, gente común, profesionales también que están trabajando por el mundo, también los persiguen con su dinero cuando envían las remesas a sus familiares para que puedan sobrevivir. Mañana vamos a conversar de este tema en profundidad con gente que está muy por dentro de todo esto, porque lo investigó mucho tiempo, porque se dedicó a la investigación de este tema, porque estuvo en Cuba, porque ha ido a la isla, porque vio las cosas por dentro, porque estuvo también en los países balcánicos, los países que sufrieron este régimen en aquellos periodos de la Guerra Fría, que es el escritor e investigador Eduardo Avenia. Y también más tarde en el programa de mañana vamos a conversar sobre este tema, seguramente que desde otro enfoque y otra perspectiva, pero hablando del mismo tema, con la escritora Mercedes Vigil. Porque a su vez todo esto va a ser motivo de una gran propuesta de comunicación que tenemos en Libertas para todos ustedes y que este programa oficia de puente difusor, comunicador, de un gran evento que va a ser un coloquio virtual, un conversatorio, llamalo como quieras, una especie de reunión de amigos para conversar acerca de este flagelo que tiene el continente, que es la isla cubana con este régimen, no la isla en sí, no el pueblo. El pueblo es maravilloso, como todos los pueblos, es un pueblo valiente, creativo, inteligente, sino el régimen totalitario del Partido Comunista Cubano, que acá tanto pasguato de la izquierda organizada defiende a ultranza, como el diputado Núñez cuando fue con la camiseta de la bandera cubana a nuestro Parlamento. Pero vamos a hablar de todo esto y yo te diría que está bueno que te inscriban, que te inscribas, perdón, porque es gratuito, ¿no? Es totalmente gratuito, es para que participes de este evento y bueno, puedas sacar conclusiones, de pronto recibís información que no tenés. Vamos a aconsejar también bibliografía, toda la bibliografía que consideramos que es importante que tengas en cuenta para informarte cada vez más a fondo sobre este asunto que es continental, que atraviesa el siglo XX, que atraviesa todo ese periodo de la Guerra Fría y que entronca con ese terrible episodio histórico de aquellos años 58, 59, atravesando la década del 60 hacia los 70, de ese terrorismo tupamaro y de esos movimientos soterrados de inteligencia que desarrolló el Partido Comunista, el Partido Socialista también del Uruguay. Esa es la fuerza política que hoy convive con nosotros en democracia. Esto va a ser un foro sobre la libertad de Cuba, el 12 de noviembre a las 18 horas y es por Zoom. Te podés inscribir, te podés inscribir, ingresás a www.libertas.uy, te repito, www.libertas.uy, y ahí te van a atender Gabriela, Santiago o Roberto o quien te habla, y ahí vas a tener la posibilidad de inscribirte gratuitamente y poder tener después el link de conexión para participar de este foro en el cual van a exponer sobre distintos puntos, distintos aspectos. Vamos a tratar de hacer un abanico lo más abarcativo y complementario posible de este fenómeno complejo como es la Revolución Cubana, la injerencia en el continente y precisamente la injerencia de su ideología, de su modelo marxista-leninista de partido único en el continente. Va a hablar con nosotros la periodista cubana desde Cuba, Iliana Hernández. Va a hablar, va a exponer sobre este tema la escritora Mercedes Vigil, ya amiga de la casa, quien nos honra con su presencia en el programa y ahora también en este foro que hacemos en Libertas. Va a estar con nosotros también honrándonos con su presencia la eminencia de un intelectual, abogado, bueno, diplomático también de formación, docente, escritor, como lo es el doctor Álvaro Díez de Medina. Va a estar con nosotros nada más y nada menos que el doctor Pablo Iturralde, el presidente del Honorable
directorio del Partido Nacional. Va a estar con nosotros también el diputado por Cabildo Abierto, Rafael Menéndez, quien con total gentileza y disposición, por supuesto que está a la orden de dar también su punto de vista, su reflexión, su análisis. Y por supuesto va a estar otro amigazo de la casa, un gran amigo, a quien yo ya quiero un montón, por lo buena persona que es y por la capacidad intelectual que ya le destaca al joven diputado por el Partido Colorado, representante nacional, Conrado Rodríguez. Y por supuesto que vamos a contar entonces con un momento de interacción con ustedes, y quien les habla va a intentar ser el moderador de ese evento, pero la palabra, los protagonistas de la palabra, del discernimiento, de la exposición sobre este tema, van a ser los que acabo de mencionar, todas estas personalidades. Así que si no te inscribiste, yo te digo que lo hagas, que vale la pena. www.libertas.uy, es absolutamente gratuito. Esto va a ser el otro viernes, no el que viene, el otro viernes de la semana próxima a las 18 horas. Así que creo yo que era una información importante para destacarles. Y podemos cerrar con alguna frase de las que me envía el amigo Gabriel Bianchi, a quien saludo afectuosamente. Hay varias, ¿no? A ver si elijo una. Hay 25 frases que son excelentes, pero esta me gustó, que es de uno de los eminentes padres del pensamiento liberal económico, que es Hayek, Friedrich Hayek. Dice, esto no es una disputa sobre si la planificación debe hacerse o no. Es una disputa sobre si la planificación debe hacerse de forma centralizada por una autoridad para todo el sistema económico o si debe dividirse entre muchos individuos. Queda claro, ¿verdad? O se trata de socialismo centralizador, único, que te organiza tu vida y la rige como en Cuba, o se trata de un mercado abierto donde cada quien va planificando su economía en la pequeñísima escala o en la escala más grande de un empresario o de varios empresarios. Te dejo esta frase para que la reflexiones. Vamos a ir compartiendo frases interesantes y me queda en el debe recomendarle libros de economía que son realmente valiosos para que los tengan en cuenta. Nos reencontramos mañana por acá, por supuesto, en la 11:30 AM, CX30 Radio Nacional, para saber precisamente en dónde estamos. Chau.